Bueno, a ver. La idea ahora en esta primera parte. Después les tengo que preguntar a ver cómo quieren que hagamos con el tema del horario, porque nos agarra justo en el almuerzo. Si quieren que hagamos un corte de un poquito más de tiempo, nos extendemos un poquito más de la una, o hacemos un corte de 15 minutos y terminamos a la una. ¿Cómo quieren que hagamos? Antes que me olvide. Por mí, con un corte de 15 estamos bien. Y para mí terminar la laguna está bien también. Bueno, entonces hacemos un cortecito de 15 minutos y seguimos después. ¿El resto está de acuerdo? ¿Alguien se opone? No, por mí está bien. Por mí está bien también. Esto es como hable ahora o calle para siempre, chicos. Así que si nadie se opone, hacemos así. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso? Es Java, ¿sí? Te dirán, qué chistoso este. Nao me dice que vamos a ver Java. Sí, bueno. El problema de Java es que es un lenguaje bastante grande, ¿sí? Ha evolucionado mucho en el tiempo. Y a la hora de pensar en Java hay que pensar de una forma diferente a la cual estamos acostumbrados a trabajar en los lenguajes de programación. Hay que pensar en un camino, una corriente de pensamiento que es el paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Primero veamos, en Java es un lenguaje compilado, quiere decir que hay un compilador, alguien que traduce ese código que nosotros escribimos a un código fuente. ¿Sí? Digamos, nuestro código fuente, que son los archivos .java, pasan por medio del compilador a ser los famosos archivos .class. ¿Sí? Capaz que lo hayan visto, capaz que se hayan trabajado o hayan jugado con Java, hayan visto algún error del .class. Y ese archivo .class lo que hace es ser ejecutado por la famosísima JVM o Java Virtual Machine. ¿Sí? Famosísima porque hay muchos memes de la JVM en la cual consume muchos recursos y parte de razón se tiene. ¿Sí? La JVM este, se caracteriza por consumir un poco de recursos. ¿Sí? Eh, Java C está relacionado con C++, cual es un descendiente directo de C. Lo que trata de hacer es algo más orientado a objetos, es más fluido que C. ¿Sí? Tiene un propio en C++. La memoria está a cargo del programador, es decir, cuando yo guardo espacio en memoria para crear un objeto, yo me tengo que hacer cargo de liberar ese espacio de memoria una vez que lo terminé. En Java no, yo tengo lo que se llama un garbage collector o un recolector de basura que se va encargando de eliminar esos objetos este, que yo voy creando, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que es un objeto y qué es lo que es una clase, no se preocupen. Java por ahí es muy parecido a C Sharp, ¿sí? C Sharp es un lenguaje, se le llama comúnmente el Java de Windows. Es muy usado, por ejemplo, para cuando yo quiero hacer desarrollos de videojuegos, como es, por ejemplo, Unreal Engine o Unity, usan C Sharp como lenguaje de capa de abstracción, pero por debajo siempre está corriendo C++, ¿sí? Bueno, la filosofía de Java es write once and run everywhere. O sea, escriben una vez el código y al tener su plataforma propia, que es la Java Virtual Machine, ese código que yo escribí se va a ejecutar de la misma forma en un entorno de Unix, en un entorno de Android, en un entorno de Windows, ¿sí? Es como que yo estoy creando el ecosistema para que mi programa se ejecute para esa máquina virtual, ¿sí? Y esa máquina virtual interactúa después con el sistema operativo, ¿sí? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta?
Venimos bien por el momento. Bien. Este archivo .class es lo que generalmente se conoce como el bytecode de Java, ¿sí? Que es ejecutado por la máquina virtual de Java, la cual es parte, esta JVM, ¿sí? Es parte de lo que se conoce como el JRE. Capaz que lo hayan visto esos términos por ahí. Esto es el Java Runtime Environment y esto es la Java Virtual Machine. Por eso necesitamos dos herramientas a la hora de trabajar con Java. El Java propiamente dicho, ¿sí? Que es el JRE y el JDK, ¿sí? Que es el compilador. Uno es la máquina virtual, el otro es el compilador. El JDK es el compilador, ¿sí? Y el Java tradicional que siempre descargamos nosotros en la computadora, que generalmente viene por defecto, que es este, y siempre nos dice que está corriendo en 1.000.000 de dispositivos. Este es el JRE, es el Java Runtime Environment, o sea, la máquina virtual de Java, ¿sí? Por ahí son términos que parecen muy relacionados, pero hacen referencia a otras cuestiones. Bien. Bueno, como les dije, Java es un lenguaje que si bien es multiparadigma, porque nos permite trabajar con no solamente el paradigma orientado a objetos, su fuerte es el paradigma orientado a objetos. O sea, está mucho más relacionado con los conceptos del paradigma orientado a objetos que con los otros, ¿sí? Bueno, características simple, es robusto, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Al ejecutarse en la JVM es como que por ahí medio su performance baja. Ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, añadiendo nuevas características al lenguaje, propios, por ejemplo, que ahora implementó Golang, que son los genéricos en la 1.18. Java los implementó en la versión 5, ¿sí? Ha ido, digamos, adaptándose al mundo de hoy. Hoy en día, Java por ahí, si bien antes se usaba más para aplicaciones de escritorio, porque era fácil crear las famosas GUI o Graphical User Interface, hoy crear aplicaciones web con Java, que es el objetivo, digamos, del trabajo de este curso, es sencillo también porque ya hay frameworks como Spring Boot, los cuales nos permiten crear un servidor y ese servidor atender todas las consultas, ¿sí? Bueno, hablamos y van a escuchar mucho este término de clase objeto, ¿sí? Es algo muy común, lo que es la clase y lo que es el objeto. Entonces veamos qué es lo que es la clase y qué es lo que es el objeto. Imagínense que la clase viene a representar como un plano de arquitecto, ¿sí? En el plano de arquitecto yo tengo la disposición de dónde va cada cosa, ¿sí? De dónde está el dormitorio, dónde está la cocina, dónde están las diferentes medidas, ¿sí? Entonces, la clase es eso, es un plano. Nos dice cómo se va a estructurar ese objeto, ¿sí? Cómo vamos a disponer las variables dentro de ese objeto. Y el objeto es una instancia de esa clase, ¿sí? Es la construcción de la casa. Entonces, yo a partir de una misma clase puedo crear muchos objetos, ¿sí? Pero cada casa va a ser diferente. ¿Se entiende la diferencia entre clase y objeto?
vendría a ser la clase como la estructura que vas a usar para el código, como la sintaxis, digamos. No, no, la clase, a ver, lo podés ver como un molde de galletas, ¿sí? Sí, Te dice cómo va a ser el objeto. Pero la galleta representa el objeto, representa la instancia de esa clase. ok. ¿Se entiende? Creo que sí, creo que sí. A medida que vayamos viendo algo como, Sí, por es ejemplo, como que le estoy tirando un bloque de un elefante, ¿sí? Y al elefante hay que ir comiéndolo de a poco, ¿sí? bien, Entonces, pero es fundamental que aprendan esta diferencia entre clase y objeto para que no, una vez que ustedes vean cuál es la diferencia entre clase y objeto, se van a dar cuenta, les va a hacer pum, así la cabeza, porque van a ver que todo lo que está relacionado en Java, toda la documentación oficial, está vista en base a objetos, ¿sí? buenísimo. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? ¿El resto? Perdón, ¿y las habitaciones que vendrían a representar? Las características de la casa. ¿Cuántas habitaciones querés que tenga? Este, y lo mismo pasa con el objeto. ¿Sí? Las características del objeto, cuáles son las variables que va a tener y demás. ¿Se entiende? Y Bueno, más. el objeto que creemos va a estar como construido siguiendo el patrón de estructura de la clase. Claro, exactamente. Y va a tener diferentes funciones en función de qué clase usemos para crear ese objeto. Claro, la clase te va a decir cuáles son las funciones que va a tener el objeto. Si Bien, vos creas una clase que, por ejemplo, robot, y le decís que las funciones que tenga va a ser mover adelante, mover atrás, mover izquierda, mover derecha, el objeto de esa clase únicamente va a poder hacer eso. No va a poder hacer mover en diagonal porque vos no le dijiste a la clase que implemente esa función. bien, buenísimo. Y hay clases ya como predefinidas. Sí, ahí viene una estructura jerárquica desde la clase Object, o sea, ¿por qué en Java está relacionado con el paradigma orientado a objeto? Porque hay un objeto, una clase Object, la cual todos los descendientes que ya vamos a ver heredan, quiere decir implementan ese método Object. Ya vamos a ver lo que es herencia. Entonces, Bien, buenísimo. como una madre alien, digamos, ahí arriba, que todos los aliens le harían de sus características, ¿sí? Buenísimo, genial. Chicos, el resto, ¿Estamos bien? porque sé que es difícil esto, por eso yo les pregunto, no tengan miedo, si hay algo que no se entiende, lo volvemos a explicar, no hay ningún problema. Creo que se entiende por ahora. Bien, Evelyn, Kalin, Alejandro, Mateo. Sí, profe, por ahora se entiende. Sí, yo lo entiendo como que, no sé, o sea, como cuando tenés un avión a radio control o algo así, que tenés un canal, digamos, o sea, digamos, si está programado para, no sé, un canal para acelerar el motor y otro para reducir, digamos, la velocidad del motor, no puede hacer otra cosa, digamos, no puede deflectar un flap, no sé, algo así Sí, lo estoy viendo. sí, lo que vos decís es cierto, porque, a ver, nosotros decimos que la clase es la que detalla las características que crea el objeto, y el objeto es una instancia de esa clase. Ahora, ¿cómo? Porque eso nosotros diseñamos la clase. Nosotros le decimos las características que tiene que tener la clase. Entonces, ¿cómo diseñamos la clase? Y es como dice Kalil, a veces eso de conocer el dominio del problema en el cual nosotros queremos modelar, tiene asociado un mundo
que es el DDD, Domain Driver Development, en el cual yo desarrollo mi programa teniendo en consideración que modelo el dominio de mi problema y lo trato de ajustar o representar en mi programa. ¿Sí? Que si vemos DDD tendremos que hacer un curso más largo que este. ¿Sí? Pero más o menos está relacionado. Vamos a ver cómo enseñar un poco las clases. ¿Sí? Algunas buenas técnicas. Pero esto es tinta en el tintero para especializarse un montón. ¿Sí? Entonces, la clase es el molde. O sea, el molde de la galleta. El objeto es la instancia de esa galleta. ¿Sí? Entonces, la clase ya a mí me permite es crear los diferentes objetos. ¿Sí? Vamos a poner objeto obj1. Ya no era esta. No. Traer ahí. ¿Sí? La idea es que con ese molde de galletas yo pueda hacer los diferentes objetos. Objeto 1 y objeto 2. Entonces, el paradigma orientado a objetos lo que nos dice que organizamos nuestro programa alrededor de estos objetos que en realidad representan la información que nosotros queremos modelar. ¿Sí? Este objeto 1 puede ser, qué sé yo, el avión que decía Kalin, que tiene sus motores, Perdón, Kalin, si digo alguna gilada que nada que ver, pero me imagino que debe tener un motor, los flaps y, por ejemplo, las luces. Por dar un ejemplo muy reducido de lo que es un avioncito. Y el objeto 2 podría ser el control, el radio control a distancia, que va a tener sus comandos de entrada y su... qué sé yo. A ver, estoy pensando en este momento. Para no hacerlo tan complicado. Su comando de entrada y su comando de salida, que es la información que le va a enviar al avión por radiofrecuencia. ¿Sí? Entonces, esta información son estos datos, los encapsulamos por medio de objetos. Y a través de estos objetos, cómo vamos ordenando nuestro programa, cómo vamos creando nuestro programa. ¿Sí? Hay 4 pilares de lo que es la orientada a objetos, en los cuales se basan el paradigma. Uno de los pilares es la abstracción, ¿sí? O sea, nosotros vamos a hacer lo que acabo de hacer yo recién, que es modelar una situación del mundo real abstrayéndonos de algunos detalles, ¿sí? Cuando yo dije el ejemplo del avión, yo nombré unas características que era el motor, los flaps y las luces. Pero hay 10 millones de cosas más. Si vamos a modelar la tuerca número 63 que está en la rueda del engranaje, lo vamos a tener una clase que va a ser así. Y modelar eso es complicado. ¿Sí? Por ahí no nos interesa saber los detalles súper particulares. Hay veces que sí, hay veces que no. Entonces ese es el trade-off con el que tenemos que jugar del nivel de abstracción. Hasta qué punto vamos a tener en cuenta los detalles y en qué punto ya no los tenemos en cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, sería como una simplificación, ¿no? Del modelo Claro, general. exactamente. Obviamente nosotros después podemos hacer abstracciones que son jerárquicas, es decir, bueno, si yo tengo mi avión, yo tengo un motor, dentro del motor yo tengo dentro de esto tengo lo otro, ¿se entiende? Es como que eh, tomamos una parte y dentro de esa parte es como que la vamos desglosando, ¿sí? También es posible. Lo otro de tener en cuenta es la encapsulación, ¿sí? La encapsulación es el mecanismo por el cual nosotros
lo que hacemos es crear el objeto, ¿sí? Este de acá. Y lo encapsulamos, es decir, le damos al objeto un escudo protector en el cual nosotros decimos qué es lo que vamos a dejar que para el ecosistema, porque imagínense que van a haber diferentes tipos de objetos, qué es lo que dejamos ver de ese objeto y qué es lo que no, ¿sí? Esa es la idea de encapsulación, es decir, lo que nosotros queremos que se publique, que sea público, que sea visto por todos los objetos y qué es lo que no. Eso es, imagínense que es como una especie de escudo que lo que previene es que el código y la información sea accedido de forma arbitraria desde el mundo exterior. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Esto solamente oculta el código? Onda, ¿solo oculta el código o lo oculta para que no sea modificado, digamos? Lo que trata de más que nada de modificar es los datos, la forma en la cual yo puedo modificar los datos. Bien. Eso es lo que hace. Eh, ¿Qué más? Vamos a ver un ejemplo, ya vamos a ver cómo funciona. El otro concepto importante dentro del paradigma orientado a objetos es la herencia. Es decir, yo tengo un objeto el cual puedo crear a partir de otro objeto. ¿Sí? Eso se conoce como herencia. Es decir, es el proceso por el cual un objeto adquiere las propiedades de otro objeto. ¿Por qué es importante la herencia? Porque nos permite generar una estructura jerárquica de nuestro programa. ¿Sí? Por ejemplo, un Golden Retriever, ¿sí? Es un perro, pero el perro es un mamífero y un mamífero es un animal. Entonces fíjense cómo estamos estructurando nuestra jerarquía del modelo de lo que estamos creando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, eso es lo que decías recién, digamos, de como que hay partes encapsuladas dentro de otras partes, digamos, como, o sea, Claro, es detalles más como que puntuales. se van a ir componiendo, digamos, estas partes dentro de otras partes. Incluso es más, yo creo que vamos a Java. Java tiene, fíjense, ¿dónde está? No. Bueno, acá en realidad hay muchas clases, pero todas derivan de la clase Object. Entonces yo tengo Java Doc Object. Vengo acá, busco la documentación y acá tengo. Fíjense, me dice la clase Object es la raíz de la jerarquía de clase. Cada clase tiene un Object como superclase. O sea, superclase se le dice a la clase a la cual yo estoy heredando. ¿Sí? O la clase madre, o la clase padre, o la superclase. ¿Sí? Sí. Que esto está desde el primer JDK. O sea, el lenguaje fue creado con esto. En cuanto a los métodos, o sea, la forma en la cual yo interactúo con un objeto object, son todos estos. ¿Sí? Perdón, y la clase, sí, la clase madre o padre sería como la de la que descienden todas las demás, o es la anterior siguiente, digamos, o sea, la próxima anterior a No, tu porque vos objeto que estás fíjate, haciendo. esto es animal. Animal, tengo perro. ¿Sí? Perro hereda de animal. La superclase es animal, la subclase es perro.
Y yo, por Sí, ejemplo, te da como una idea. el golden. Golden hereda de perro, que a su vez hereda de animal. La superclase es animal, la subclase es perro. Clase hija, clase madre. Clase hija, clase padre. ¿Sí? Te da como una idea de la taxonomía de los objetos. Exactamente. Creo que has dicho una palabra bien acertada, Joaquín. Taxonomía. Porque nos dice cómo están relacionados esos objetos. A ver, ¿por qué estamos haciendo de herencia? Porque imagínense que todos los perros comparten una característica, 4 patas y una cola. ¿Sí? Sí, A su vez, son animales, por lo tanto tienen, qué sé yo, pelo, comen, ladran, qué sé yo, hacen ruido, no sé. Ustedes imagínense cualquier cosa. Pero el golden tiene unas características que lo hacen único. Pero no deja de ser, porque tenga esas características, no deja de ser un perro. Y no porque no deje de ser un perro, no deja de ser un animal. ¿Se entiende? claro. Sí, sí, sí. Y hablando de la utilidad de la herencia, ¿nos permite hacer objetos especializados? ¿O para qué querríamos heredar características, algunas características y otras no, o especializar características? Y porque fíjate que vos podés tener un modelo de una empresa. Que por ahí es el ejemplo más común usado. Todos los que trabajan en una empresa son personas. Las personas tienen nombre, apellido, documento. Pero dentro de esas personas vos tenés el gerente que va a tener una serie de atributos únicos. El empleado que va a tener una serie de atributos únicos. ¿Entendés? Es como que Sí, lo general va yendo hacia lo particular. bien. Para especificar su función. Claro, exactamente. Es como que le vas. Porque vos tenés el gerente que va a tener una serie de funciones únicas, pero no deja de ser una persona. O sea, no deja de tener un nombre, un apellido y un documento. Claro. ¿Se entiende? Sí, Chicos, el resto. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Evelyn, Tiziano, José. Sí, sí, está claro. Sí, bien, bien, bien. Venimos bien, vengo bien. Ya. Bien. Entonces, la esa de ir detallando a partir de algo más general. ¿Sí? Y otra cosa que se basa en el paradigma orientado a objetos es el polimorfismo, ¿sí? El griego que significa muchas formas. Lo que nos dice esto es que una interfaz puede ser usado para una clase general de acciones, ¿sí? Ya vamos a ver, creo que es una interfaz, ¿sí? Pero tengan en cuenta de que yo a partir definiendo esa interfaz, que es una clase especial, todos los objetos que implementen esa interfaz van a ser objetos particulares, pero un método, ¿sí? Que son las funciones, va a poder recibir ese objeto y hacer de cuenta de tratarlo de la misma forma, ¿sí? O sea, si yo tengo objeto 1, objeto 2 y objeto 3 y todos estos son de una interfaz A, yo puedo tratarlos a todos por igual y cada uno va a saber hacer lo que le corresponde, pero no voy a tener que ponerme yo a desglosar esa acción. O sea, el objeto sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo lo más le pido que me diga, yo le pido que lo haga. ¿Sí? Esa es la idea de la interfaz y lo que es polimorfismo. O sea, el objetivo de esto es hacer una clase genérica, ¿sí? Em, y relacionar un grupo, o sea, un método o una serie de actividades a través de esta clase genérica, ¿sí? Con esto reducimos la complejidad, permitiendo que una misma interfaz sea usada para una clase general de acciones. ¿Sí? Todos estos conceptos por ahí parecen medios
rebuscados, pero van a ver que después cuando vayamos haciendo los ejemplos se van a ir uniendo, se van a ir trabajando. ¿Por qué? Porque Java está pensado para esto y dentro de todo nos ayuda. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta de todo lo que es este vistazo rápido al paradigma orientado a objetos? Yo estoy bien. Bien. Bueno, se sigue viendo mi pantalla, ¿no? No, Sí. pero esta no es la ventana que quería. Es esta otra. Déjenme ver si lo ves. Bien. Bueno, ahí lo que están viendo es la pantalla de inicio de IntelliJ, ¿sí? En donde vamos a crear un nuevo proyecto. Ahora no veo nada. Ah, Profe, sí, ahí voy. Un segundo. Se veía, tiene problema Google Meet cuando pasa eso, salir de la sala y volver a entrar y se te va a ver la pantalla. Ah, genial. Ahí salgo. Ahí se ve. Colgo. Gracias. En un segundo que... Ahí está. Bueno, acá yo le puedo crear un proyecto. Fíjense que IntelliJ trabaja con muchos. Vamos a ver, tendría que tener acá. No importa. profe, ¿le puedo hacer una consulta antes Sí, de seguir? sí, sí, decime. Estoy instalando el... se me escucha de ahora, ¿no? No, yo te escucho bien, ¿eh? Ah, bueno, estoy instalando el IntelliJ y me aparece un apartado de opciones de instalación. ¿Hay que cliquear algo en eso A ver, ¿querés o seguir? en pantalla? A ver. Mientras se me descarga el JDK, que no lo tenía instalado. Ahí ponerle y añadir a escritorio, ponerle si querés lo de Open Folder as Project y añadirle las extensiones de archivos si querés. Pero lo del pad no hace falta. ¿Y cuál? ¿Estas Java nomás Sí, o todas? sí, todas, todas. Generalmente con... Perdón, ¿de dónde se lo descarga eso? Está el Gracias. link en el Classroom. Ah, bien. Avísame si lo tenés o tenés el, el Visual Studio Code. Bueno, vamos a crear clase 1, lo vamos a tirar en otra carpetita, que no sea esto.
Ustedes pueden crearlo donde ustedes quieran. Lenguaje Java, vamos a usar el IntelliJ como build system. Después vamos a usar Maven, ¿sí? Opciones avanzadas, no tocamos nada y le ponemos crear. Un segundo, que se me ha abierto la ventana acá, pero acá está, ¿ven? Siempre que trabajen con IntelliJ va a hacer un scanning del índice de los archivos. Siempre tarda un poquito en abrir la primera vez el proyecto, pero después lo va a hacer más rápido. ¿Sí? Acá nos va a aparecer el proyecto, nos va a decir haz lo que quieras. Esta es una carpetita de calle que usa IntelliJ para trabajar. ¿Qué librerías estamos usando? Fíjense que el JDK de por sí viene con muchas librerías por defecto, ¿sí? Y una vez que tiene que terminar de indexar todo, ¿sí? Perdón la ignorancia. ¿Ah? ¿Cómo? No escuché. Perdón la ignorancia, pero una librería, una biblioteca sería como... Viene a ser como una serie de objetos ¿Como una base de datos? definidos para hacer una tarea. Esa es la idea. Bien, ok. Bueno, va a tardar un rato. Mientras tanto, ¿alguna pregunta? ¿Alguien no está pudiendo abrir IntelliJ? Yo no lo puedo terminar de instalar. ¿Por qué? ¿Qué error te da? O sea, como que me aparece algo de licencias y eso puede ser. O sea, como que me aparece como para poner un email y una contraseña. No es que bajaste el Professional. Tenés que descargarte el Community. Ajá, capaz que sea ahí veo. Ahí descargo el otro. Bien, todos pudieron abrir su editor de Java. Yo estoy en la misma que la chica, descargué el otro. Así que ahí descargo el otro, pero igual entiendo. Hasta que no tengamos todos el Java, el IntelliJ o el Visual Studio Code, vamos a esperar que lo instalen. Si no, En el Visual hay que instalar alguna extensión, algo de eso. sí, en el Visual Studio, ahí te digo. Tienes que venir acá a extensiones y hay uno que es Java. ¿Sí? Extension Pack for Java.
¿sí? Lo que te trae es el IntelliCode, el Debugger, Maven, Tesseract, el Manager, todos estos. Perdón, me parece que no estás mostrando. Tienes razón, perdón. Pantalla 2. Te venís acá a extensiones, ¿sí? Buscas Java, Extension Pack for Java, ¿sí? De Microsoft. Y te instala todo lo que es el IntelliCode, el Language Support, el Debugger, Maven for Java, Runner for Java, Project Manager for Java. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien, a alguien más le falta el IntelliJ. ¿Ya todos tienen para trabajar? Yo me lo estoy descargando al IntelliJ. Profe, acá el polo internet no es muy bueno, así que estoy descargando. Bueno, si no usen Replit, ahí lo que les pase para por lo menos ir creando las primeras clases. Bueno, para trabajar sobre la carpeta source, new, Java class, class, ¿sí? Después vamos a ver lo que son los interfaces, record es nuevo, la verdad que no sabía. Y vamos a crear una clase main, ¿sí? IntelliJ por defecto nos va a crear esto. Esto es la visibilidad, siempre es public class, seguido el nombre de la clase. Generalmente las clases se escriben en Pascal Case. Si no está el Camel Case, ¿sí? Con doble signo de barra invertida se hacen los comentarios de una sola línea, ¿sí? Esto generalmente se usa para los miembros de las clases. Y esto es para los nombres de la clase. Bueno, public class main. Vamos a crear el método main, que es public. Control espacio me va a ir sugiriendo el IntelliJ que escriba public static void main. String, una lista de argumentos, y fíjense que ya me dice, che, acá encontré tu método main, cuando quieras te lo puedo ejecutar. Y vamos a hacer un system.out.println hola. ¿Sí? Entonces si yo quiero ejecutar, vengo acá, run main.main. Lo primero lo va a compilar, que es el proceso del build, y después lo va a ejecutar en su consola. Fíjense que ahí está cargando las tareas y demás, tiene un proceso propio, ¿no? Fíjense que ahí llama el JDK y demás. Y acá está el primer hola dentro de Java. ¿Me pudieron seguir todos? Sí. ¿Pudieron todos hacer el hola? Hola, hola. Estoy hablando yo nomás. Ahí estoy copiando el código.
Bien, ¿alguien se ha trabado? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo recién acabo de guardar el, el archivo, digamos. No sé cómo abrir para empezar a escribir el código. Sí, Eh, yo también estoy en lo mismo. a ver, muestre a alguno de los dos que me muestre la pantalla, así lo veo. Ahí lo presento. Joaquín, creo que el micrófono abierto. Uy, perdón. No, por favor. Tenés que irte a File, New Project, y ahí hacen los Ya, pasos, el nombre del proyecto, donde lo vas a guardar y crear. igual ya creé la carpeta. Ah, bueno, entonces Source, clic derecho sobre Source, New, Class. Acá está. Ahí tenés que poner el nombre. ¿Cómo hizo, profe? Sobre Source, clic derecho, New, Java Class. Pero en la carpeta de file. No, no, no. A ver, mostrame vos, porque capaz que tenés algo diferente, Mateo. Ahí, Mateo, tenés que poner public, static, void, main, string, corchete, arg, y como había puesto yo el... Ah, Ahí te lo paso. sí. ¿Querés compartirme, José? Sí, ahí comparto. Clic derecho sobre esa carpeta azul Source, src, New, Java Class. Y ahí le pones el nombre de la clase. Y bueno, como le pasé a Mateo ahí por el chat del Meet, eso que mandé yo. Bueno, veo que todos han podido compilar su primer programa, me parece genial. Vamos a continuar. Importante tener en cuenta dentro de Java es que tenemos tipos de datos, ¿sí? Java, a diferencia de Python, es un lenguaje de tipado estático. Eso quiere decir que cuando yo defino una variable que sea de un tipo determinado, ese tipo se tiene que mantener. No puede ser una variable una entero y después pasar a ser una cadena, ¿sí? Hay 8 tipos de datos primitivos, ¿sí? Primitivos dentro de Java. Estos son los byte, short, int, long, char, float, double and boolean. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y el otro? Ahora vamos a ver. Si yo quiero hacer un comentario multilínea, es esto y ahí va, ¿sí? Tipos de datos enteros, ¿sí? Acá están los bytes, los short, los int y los long, ¿sí? Tanto para con signo o sin signo.
Un segundo.